Le damos la bienvenida, la más cordial, con mucha fraternidad. Una Educativa ya está en sus pantallas, gracias por esa preferencia. Hoy abordamos un tema importante. Señoras, señores, es bueno que ustedes conozcan cuáles son los alimentos contraindicados en pacientes diabéticos e hipertensos. A continuación, este video ilustrativo nos preparamos aquí en Una Educativa de esta manera. Nada que comas una vez al año puede hacerte demasiado daño, pero sea cual sea la dieta que sigues, existen alimentos que no son recomendables más que un capricho de vez en cuando. El azúcar es en realidad sacarosa 99% y se obtiene de la caña de azúcar o la remolacha azucarera por un complejo proceso de refinamiento que desnaturaliza el azúcar original. El problema está en que al ser un carbohidrato sencillo se absorbe rápidamente y provoca el aumento de glucosa en la sangre con el riesgo de hipoglucemia posterior. Aperitivos salados, las patatas fritas, los cacahuates con miel, cortezas, estrellitas, nachos, etc. La mayoría no bajan de 500 calorías por 100 gramos en forma de grasa. Tienen un alto contenido en sodio, no tienen vitaminas ni minerales, pero añaden colorantes artificiales y potenciadores de sabor, como el glumato que hace que no puedas dejar de comer solo una. El alcohol solo aporta una gran cantidad de calorías vacías, consume vitaminas y minerales para ser metabolizado, además de dañar el hígado, provoca deshidratación y aumenta la cantidad de radicales libres que dañan las células. Nuestro invitado hoy día será el responsable de desarrollar el tema. Él es emergencista profesional, docente de la Universidad Nacional Ecológica. Su nombre es Mario Farfán. Así que enseguida estará desarrollando el tema. Usted es el invitado especial. Dele volumen a su televisor, póngase cómodo, comenzamos. Un gran saludo para todos ustedes, feliz de encontrarme nuevamente con una nueva cápsula jurídica el día de hoy de nuestra Universidad Nacional Ecológica. Hoy día hablaremos en nuestra cápsula jurídica del delito de falso testimonio, tan grave en la actualidad. Esto es una infracción criminal y los posibles autores serán aquellas personas que estén en una determinada posición, como es el de actuar en un juicio como testigos, peritos o intérpretes en un proceso judicial. La figura básica por este delito viene regulada en el artículo 169 de nuestro Código Penal, afirmando que comete falso testimonio el testigo, perito, intérprete o cualquier otro que faltare, dice, a la verdad en todo o en parte, en su testimonio en una causa judicial o administrativa. Exige, por tanto, este articulado, que este precepto penal, la creación de una verdad en todo distinta del material que objetivamente signifique la exposición de una versión imaginaria y diferente de la realidad. Es decir, el testigo miente en lo que sabe y en lo que se le pregunta. Faltar a la verdad en la declaración que se presta como testigo en un procedimiento judicial es delito, porque el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que basará la convicción del juzgador y la posibilidad de que este testimonio falso induzca en error al juez, sea valorado como verdadero lo que no es y provoque una resolución injusta en contra de un interés legítimo, lo que debe ser protegido por todo el Poder Judicial. El falso testimonio dado en contra de un imputado o un acusado es castigado con una pena más severa por las consecuencias que eventualmente pueden derivar en una condena provocada por una declaración falsa. Agradecerles infinitamente por su tan amable atención. Síganme escribiendo a mi correo electrónico, ya saben, eneasgentili@gmail.com. Los esperamos en la Universidad Nacional Ecológica en la Alameda Potosí, número 660, entre las calles Saavedra y La Molde. Los espero. Lo
mío es salvar vidas, por eso ni la pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En la Universidad Nacional Ecológica, mis oportunidades de ser un excelente médico son mucho más grandes. Ellos tienen la mejor enseñanza y la infraestructura adecuada para mi educación. En la UNE, somos calidad académica. Sou estudante da Universidade Nacional Ecológica e a nossa universidade está participando da convalidação do Mercosul. Este processo garantiza a qualidade da instituição, já que ter o título Mercosul nos beneficia como profissionais iniciantes. Teremos maior facilidade para exercer nossa profissão em qualquer país que forme parte do bloco. A convalidação do Mercosul, ela beneficia todos nós. A Universidade Ecológica, ela pensa no profissional e ela pensa no teu futuro. Es un privilegio llegar a todos y cada uno de ustedes sabiendo que nos están esperando para poder desarrollar los temas y de este modo conocer un poco más sobre salud, sobre ecología, en temas de cuando nosotros nos ocupamos de orientarlo, de prevenirlo también. A continuación abordamos un tema sumamente importante como lo hacemos todos los días. Hoy está conmigo el doctor Mario Farfán, docente de la Universidad Nacional Ecológica, y abordamos el tema alimentos contraindicados en pacientes diabéticos e hipertensión arterial. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Déjeme saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Feliz de volver a estar en su lindo programa. Bueno, nosotros encantados de recibirlo. Siéntase como en su casa. Muchas gracias. Programa de la Universidad Nacional Ecológica, UNE Educativa. ¿Cuáles son los alimentos? Pero primero vamos a darle un poco el concepto a las personas sobre los pacientes diabéticos, atención, y los hipertensos, ¿está correctamente dicho? Correcto, pacientes con diabetes es un grupo grande en nuestro departamento y pacientes con hipertensión arterial. Yo tengo la especialidad de emergencias médicas, emergencista, ya tengo muchos años trabajando en este campo y evidentemente hemos visto que la dieta, que significa qué debo comer, ojo que la dieta no es que no coma, más bien tenemos que indicar a los pacientes qué es lo que deben comer, nos preocupa porque inmediatamente cuando un paciente es diabético tendríamos que restringir completamente el consumo de frutas. Por ejemplo, ya en otra oportunidad hemos conversado sobre el tema de los carbohidratos, que en determinado momento en las frutas están en gran cantidad y actualmente un vaso de jugo de naranja pues es considerado como un vaso de cola, imagínense, una soda, y eso tiene que saber el paciente. El paciente hipertenso es otro grupo donde también vamos a enseñarle a que tampoco tiene que consumir carbohidratos y tampoco tendrá que consumir en determinado momento sodio, sal, ¿no?, que en determinado momento aumentan la presión arterial. Entonces el tema de la dieta va a ser fundamental para complementar el tratamiento, porque en estos dos grupos de pacientes con diabetes e hipertensión arterial debemos restringir completamente el consumo de frutas hasta manejar esa diabetes o esa hipertensión arterial. La única fruta que estamos recomendando actualmente es el consumo de manzana verde. Y nos ha dado buenos resultados. Hemos manejado adecuadamente el tema de la diabetes desde un punto de vista nuevo, se podría decir, y la hipertensión arterial también. Y esto hace que el paciente pues, se sienta muy adecuado a su cuadro, a su patología, muy estable, porque hemos quitado el concepto de que la tableta o la pastilla o la cápsula que toma el paciente no es el que va a controlar esa hipertensión o esa diabetes. No existe pastilla en todo el mundo que usted tome y se sane. No hay, no existe. Entonces, la dieta que nosotros ya actualmente estamos recomendando es exclusiva para estos dos pacientes. Sin embargo, hay algo bien importante en estas dos enfermedades, porque la infección urinaria relacionada a estas dos patologías va a ser la más frecuente en nuestro medio. La infección urinaria en determinado momento es más, se va a producir con mayor proporción en el sexo femenino por la longitud de la uretra. Una uretra que es muy pequeña, que mide aproximadamente de 3 a 4 centímetros. En el sexo masculino es una uretra que mide pues de 14, 18 centímetros, mucho más larga. Pero sin embargo, la bacteria, que es la E. coli, va inmediatamente a colonizar esta uretra femenina y va a producir una infección urinaria.
Hasta ahí estamos de acuerdo con el paciente, pero sin embargo va lo más importante en el tratamiento, donde nosotros evitamos a que esa E. coli colonice la uretra. ¿Cómo hacemos eso? No es suficiente enseñarle al paciente o darle al paciente un antibiótico contra esa bacteria. No es suficiente darle un calmante contra esa molestia que tiene el paciente, sino más bien enseñarle un hábito adecuado. Porque en ambas patologías vamos a ver una disminución del sistema inmunológico. ¿Hábito adecuado para el tratamiento de esa bacteria o en todo caso para el hábito alimenticio de esa En este caso, el hábito en el sentido de enseñarle a la paciente a cómo debe vaciar su vejiga. En otras palabras, a miccionar o, como nos referimos al paciente, a orinar adecuadamente. Esto nos ha llamado la atención y hemos evidenciado en 200 pacientes aproximadamente. Cuando este paciente tiene una infección urinaria, nosotros le enseñamos exclusivamente a esa paciente a cómo debe vaciar su vejiga. ¿Cuál es ese mecanismo? Primero, hemos visto que la vejiga es una estructura que se va a encontrar en la región pélvica, por detrás de la sínfisis del pubis, y va a tener una característica de una bolsa. Es exactamente como una bolsa así de delgada. Esta vejiga, cuando una paciente ingresa inmediatamente al baño a miccionar, va a empezar a eliminar la orina. Elimina la orina, pero esta paciente debe saber que su vejiga necesita 3 minutos para eliminar todo el contenido de la orina. Normalmente, ¿qué vemos en las pacientes? Que eliminan inmediatamente la vejiga y no dejan terminar y se levantan y se van. Eso está mal, ese no es un buen hábito en la micción. Lo que debe entender la paciente es que aproximadamente 3 minutos cuando está miccionando es el tiempo adecuado cuando la vejiga elimina hasta la última gota. Sin embargo, cuando pasa 1 minuto y medio, hemos visto que la vejiga va a hacer una contracción que la paciente no la va a controlar, es automática. Entonces, cuando hay esa contracción en la vejiga, las gotas que caen a veces no caen dentro del inodoro, caen inmediatamente en la ropa interior. Y ese es el tema más importante en una infección urinaria, porque cada vez que la paciente ingresa al baño, va a hacer que esa humedad aumente, porque no olvidemos que la orina tiene proteínas, tiene glucosa, es como un caldo en realidad, donde las bacterias que viven en la región del intestino grueso van a empezar a llamar la atención, o sea, les va a llamar la atención la humedad y van a empezar a migrar. Esa migración hace que colonicen inmediatamente la uretra. Entonces, ese es el tema por lo que venimos conversando con los pacientes, para que ese paciente o esa pacientita no tenga otra vez infección urinaria. Y lo hemos evidenciado. Cuando la paciente corta este puente, realiza buenos hábitos en la micción, esa infección urinaria no vuelve más. Y eso es bien importante porque estamos haciendo que estas personas que tienen infecciones urinarias a repetición puedan vivir muchos años más. Y esto hace que nosotros nos preocupemos de enseñar a las mamás jóvenes exclusivamente para que inmediatamente cada infección urinaria sea tratada adecuadamente. Porque cada infección urinaria que no es tratada adecuadamente va matando el riñoncito. Imagínense 50 infecciones urinarias que solamente ha ido a la farmacia o solamente se ha curado con mates, por ejemplo. Ya tenemos un caso grave en ese riñoncito, que cuando esa paciente cumpla los 40 años, imagínense, ya vamos a tener una insuficiencia renal. Ahora, a causa de la infección urinaria, y eso es lo que debemos entender. O sea, no podemos ir a la farmacia a pedir solución para una infección urinaria, esto es algo serio. Y también tenemos que enseñar este hábito, que ahora lo estoy compartiendo con ustedes, para que la vejiga se vacíe en 3 minutos. Es la forma adecuada. Quisiera que lo practiquen y van a ver ustedes que no van a volver a tener infecciones urinarias más. ¿En hombres como en mujeres, doctor? ¿Lo mismo? En este caso, solamente en el caso de las mujeres. Ya en los hombres es muy difícil porque vemos que la región anal, se podría decir, donde está la E. coli, inmediatamente está muy lejos de la uretra. En este caso, en las mujeres. En los hombres, especialmente en los niños... ¿No se presentan infecciones urinarias en los hombres? Se presentan, pero con menor frecuencia. Ahora le digo cuál es el mecanismo. En los niños, por ejemplo, la mamá tiene que tener el cuidado de retraer el prepucio
del pene del niño y limpiar ese líquido, o aparece como una especie de quesillo, lo vamos a decir así para que entendamos, producidas por las glándulas de Tyson. Estas glándulas de Tyson producen una secreción que se llama esmegma. El esmegma inmediatamente es producido todos los días, entonces la mamá tiene que agarrar a su niño, retraer el prepucio y limpiar o lavar adecuadamente cuando se está bañando. Si no hace esto la mamá y dice, no, mijito, no lo voy a tocar, nada, me da miedo, etcétera, va a ocasionar una balanitis y posteriormente va a ocasionar una infección urinaria. Pero ya estamos hablando de otra bacteria, estamos hablando de otra situación, no es la E. coli. Entonces también se va a producir. Hemos visto también... Sí, perdón, si eso es en los niños, en los grandes, como dice que no es frecuente, no sucedería. En este caso, en los adultos, exactamente, en los adultos, si tienen una buena higiene, si limpian el válano prepucial, no van a tener ningún problema. Que no se presenta por lo que lo escucho. Sí, exactamente. Y en pacientes que sí no tienen buena higiene, pues se va a presentar una infección, pueden contagiar a sus parejas inmediatamente una vaginitis, por ejemplo, por no un buen aseo de la región peniana. Y en el caso de las mujeres, vuelvo a insistir en esto, únicamente se presenta la infección urinaria por el hecho de no poder tener una buena micción. Increíble. Eso sí es lo que hemos visto. Nosotras, obviamente, y escucho yo porque tengo amigas, colegas, etcétera, que a veces, ¿y qué es lo que tenía? Tenía una infección urinaria. Bueno, la niña tiene 14 años, 13 años, 12 años, pero había sido a raíz justamente de la mala micción que tiene. Exactamente, eso es lo que hemos visto. Y eso, mire, pero eso no lo dicen los médicos cuando uno va al chequeo. Eso es lo que urinaria, estamos ¿no? actualizando, lo que evidenciamos nosotros. Acá en la universidad, por ejemplo, hacemos un trabajo de medicina basada en la evidencia científica. Permítame, doctor querido, debo hacer una brevísima pausa obligatoria. Señoras, señores en casa, aguárdennos, ya retornamos. Mis acciones deben ser precisas, siempre debo mantener la calma. Cualquier movimiento equivocado puede cambiar el rumbo de una cirugía. Estudia instrumentación quirúrgica con los mejores. Estudia en TecnoUNE. La Universidad Nacional Ecológica te invita a conocer su carrera de odontología, donde tendrás prácticas desde el primer semestre. Equipados con la mejor tecnología. Te esperamos rumbo a la acreditación Mercosur. En la Universidad Nacional Ecológica formamos profesionales íntegros, comprometidos en liderar cambios en cuanto al bienestar de la sociedad y la conservación del medio ambiente. Contamos con infraestructura moderna, laboratorios completos a disposición de los estudiantes y un inmenso campus universitario. Sé parte de la UNE. Infórmate acerca de nuestras carreras: medicina, odontología, enfermería, nutrición y dietética, bioquímica y farmacia, fisioterapia y psicomotricidad, ingeniería de alimentos, ingeniería en sistemas de gestión, ingeniería ambiental. Ven y sé parte de la UNE. Las inscripciones están abiertas. Universidad Nacional Ecológica. Especialistas en salud y ecología. Quiero ser el causante de tu mejor sonrisa. Por eso, ni lo pensé dos veces y decidí unirme a los mejores. En el área de odontología, la Universidad Nacional Ecológica me da la oportunidad de ser un profesional destacado, con la mejor enseñanza y la clínica odontológica adecuada para mi formación. En la UNE, somos calidad académica. Retomamos el programa, seguimos desarrollando un tema que es vital porque hablamos de infecciones urinarias, pero hablamos de los alimentos también contraindicados en pacientes diabéticos e hipertensos. Los alimentos, volviendo a retomar la entrevista, que sí pueden consumir nuestros enfermitos de diabetes, nuestros enfermitos hipertensos, eso ya es de por vida, doctor querido. Sí, lastimosamente es una patología que la van a tener de por vida. Y en determinado momento, si nos damos cuenta, cada vez los alimentos, en
en este caso los alimentos que contienen carbohidratos, ¿no? Que no son manejados de acuerdo a la dieta del paciente, pues nos van a traer problemas en el sentido del metabolismo y también de la cicatrización de algunas heridas en pacientes diabéticos. Hemos visto, ¿no?, pacientes con pie diabético. ¿Quiere decir que la alimentación les puede ayudar como a perjudicar ese pie diabético, como a hacerlo más? Exactamente. Miren, por ejemplo, cuando nosotros atendemos pacientes con pie diabético, lo primero que hacemos es medir su glucosa inmediatamente. Si la glucosa está alta, esa herida no va a sanar, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta que es así, como le digo, restringimos las frutas y especialmente la papaya, porque es una de las frutas que, miren, yo ya no recomiendo, porque la papaya hemos evidenciado que tomando un vaso de jugo de papaya y tomando la glucemia, vamos a ver que sube hasta 500, imagínense. Pueden entrar hasta en un coma diabético. Exactamente, y eso es lo que evidentemente los pacientes no saben, y los pacientes, la gente que vende esto no lo va a decir porque no van a comprar. Algo que dijo usted antes de irnos a la pausa, y recuérdelo conmigo, es que se hacen investigaciones científicas. Exactamente, o sea... No es al azar que se le dice esto que en este momento usted está escuchando, porque la papaya me la decía mi abuela, consumí papaya. Y bueno, la patología no la tenía de diabetes ni tampoco de hipertensión, pero ahora sí lo tengo y ya no puedo consumir lo que antes me decían en ayunas y te vas a sanar. No es así. No es así, va cambiando, como le digo, y esto lo que nosotros recomendamos es porque hemos recomendado a pacientes, por ejemplo, a grupos que vienen a nuestra consulta, vamos registrando los nombres, los diagnósticos, los tratamientos, y ya tenemos un tratamiento evidenciado por nosotros mismos, porque esto lo leemos en publicaciones, pero tenemos que evidenciarlo, cómo funciona en Santa Cruz, por ejemplo, para poder hacer un tratamiento adecuado, ¿no? Y esto hace que nosotros también estemos contra los alimentos en pacientes de hipertensos, por ejemplo, restringir el queso, por ejemplo. El queso, vea que el queso es uno de los alimentos que se consume diariamente. Y no hay con qué reemplazarlo. Exactamente, pero mire cómo evidentemente cuando al paciente le dice cómo preparan el queso, él se asombra, porque el queso se prepara con gran cantidad de sal, de sodio. En los productos que venden en algunas tiendas y en los productos que son utilizados para que dure 6 meses, 7 meses, 8 meses, hasta un año, el primer componente que va a hacer que este alimento dure mucho tiempo es el sodio, es la sal. Entonces este paciente no va a poder consumir alimentos que contengan sodio, o sea, no va a poder consumir, por ejemplo, había un paciente que decía, yo consumo yogurt. No puede consumir yogurt. Yo consumo avena. ¿Qué avena? Quaker. No puede consumir avena Quaker porque es un alimento que evidentemente tiene sodio en su composición. ¿Y por qué creen que escriben tan pequeñitas las letras para que el paciente no pueda leer? Y ahí nosotros le evidenciamos, sacamos una foto, lo ampliamos y le mostramos al paciente cuál es la composición de ese alimento. Entonces, la alimentación para estos pacientes en determinado momento tiene que ser natural, pero el médico tratante tiene que ver una dieta adecuada, pero ya recomendamos la restricción de frutas, o sea, ya somos más responsables cuando decimos consuma frutas, pero si no tiene diabetes y no tiene hipertensión arterial. Puede consumir miel de abeja, pero si no tiene diabetes y no tiene hipertensión arterial. Entonces, veamos todos esos puntos importantes que actualmente lo estamos viendo y que no son nada difíciles de entender. La edad para que yo pueda tener hipertensión o yo tenga diabetes no influye para nada. En este sentido, cada patología va a transcurrir aproximadamente 15 años, 20 años. ¿Eso qué significa? Que cada patología que nosotros tengamos va a tener un tiempo de incubación, podríamos decir, para entender, un tiempo de incubación. Que es un proceso al fin y al proceso. Ahora bien, si la mamá es dulcera, y si el papá es salero, obviamente que su hijito de 5 años va a empezar a consumir alimentos muy dulces, alimentos muy salados. A los 5 años, ya auméntele 15 años o 20 años. A los 25 años ya va a ser un paciente que va a estar queriendo entrar a una enfermedad grave. Con esa predisposición. Por esa predisposición. Y llega a los 39, 36, 38, 40 ya con una enfermedad. Y eso es lo que vemos. ¿Cómo al niño le van a dar leche con azúcar? Por favor. Tenemos que evidenciar todas esas cosas. ¿Cómo le van a dar una soda a un niño de 5 años? ¿Cómo le van a dar...? Bueno, hay varias situaciones que debemos cambiar porque estamos viendo que actualmente no está beneficiando a la salud del paciente. Y eso nos encargamos actualmente con los estudiantes de medicina. Vamos preguntando, vamos analizando y ellos mismos se dan cuenta que un tratamiento médico sin una dieta adecuada pues no funciona. A veces solamente asociamos cuando decimos... estoy a dieta cuando vamos a bajar de peso y no se trata allí. Cuando empezamos la entrevista, la palabra dieta viene a ser
qué comer. Al paciente hay que aclararle eso, ¿no? Dieta, el paciente dice, no tengo que, no es que no tiene que comer. Usted tiene, o sea, le vamos a enseñar a qué cosas puede comer. Pero sí, obviamente, al decir la palabra dieta es lo que yo como todos los días, o lo que debo comer, dependiendo de la patología que tengo. Exactamente. ¿Y cómo hago yo? Porque si es un proceso para que me pueda enfermar tanto de diabetes como de hipertensión, ¿cómo puedo yo tener como un parámetro o un historial porque cómo yo me hago la medición? ¿Es por intermedio de la presión que tengo, el tema de la hipertensión? Exactamente. Y el de la diabetes es por intermedio de hacerme la prueba para saber y tener regularmente una medida. Exactamente. Lo primero que tenemos que saber es primero las patologías de nuestros padres. No olvidemos que esta es una enfermedad que se puede pasar a la siguiente generación. Y esto hace que si tengo un padre diabético o una madre hipertensa, primero a ver un ejemplo con un padre diabético, por ejemplo, entonces yo estoy predispuesto a tener diabetes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar el consumir gran cantidad de azúcar, evitar intoxicarme con azúcar. Ahora, si tengo un papá con hipertensión arterial, mi organismo está predispuesto a tener hipertensión arterial, entonces evitaré el consumo de alimentos muy salados, evitaré los alimentos embutidos, por ejemplo, evitaré los alimentos que son alimentos que tienen una larga vida, ¿no? En este caso estamos hablando de alimentos enlatados, atunes, embutidos, etcétera. Sardinas. Exactamente. Entonces todo eso hace que nosotros empecemos ya a tener una patología adecuada. Entonces cada año, hablando de la hipertensión, cada año, y les digo a los alumnos, la naturaleza nos hace un regalo a nosotros y nosotros no nos damos cuenta. Cada año aumentamos 1 grado, 1 milímetro de mercurio a nuestra presión arterial de forma normal. Si este año yo tengo 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica, eso sístole significa contracción del ventrículo izquierdo, al año mi presión va a subir 1 milímetro de mercurio. Al año va a subir otro. Entonces mi presión está subiendo. Entonces lo que le enseñamos a los pacientes es que el consumo de sal y azúcar tienen que ir bajando cada vez más, hasta llegar a un momento en que la presión arterial esté al límite. En Santa Cruz la presión sistólica llega hasta 128 aproximadamente. ¿Y eso es normal? Eso es normal, hasta ese punto es normal, pero la alimentación va a hacer la diferencia. Entonces cada año que pase debo disminuir el consumo de sal y el consumo de azúcar. ¿Cómo yo tomo como una alerta o una atención, Gabriela, deja de consumir sal cuando yo voy y me mido la presión? Exactamente. ¿Y cuál es la que tengo que caer más en cuenta? 120 hasta 128 milímetros de mercurio en la sistólica y la diastólica de 80 a 90. Igual y el profesional que te está atendiendo en ese momento te va a dar el parámetro. Tiene que darte el parámetro, tienes que ir al médico, tienes que tomarte tus signos vitales y ver los parámetros. De todas formas... Hay como un tipo de historial que uno puede ir, como se dice, adivinando, ¿no? Pero sin embargo, el consumo de agua es fundamental. El agua es lo más importante para nosotros. Si bien consumimos alimentos dulces, tenemos que tomar los 8 vasos de agua. Eso nos va a ayudar a diluir este azúcar, a diluir la sal, y con eso vamos a mantener una salud adecuada de nuestros pacientes. Bueno, yo creo que usted tiene que hacer aquí, para cerrar la entrevista, 3 recomendaciones. Correcto. Para nuestros enfermitos de diabetes, para nuestros enfermitos de hipertensión, y en el tema también de la infección urinaria, también los respectivos cuidados, imagino que con el tema de limpieza a partir de ahí. Correcto. Por favor, a esa cámara, porque nosotros le ponemos punto final a esta entrevista el día de hoy. Adelante, por favor, doctor. Muy bien. A nuestros queridos pacientes con diabetes que están cruzando con esta patología, pues recomendarles, muy importante, la dieta. Saber dónde recurrir, recurran a profesionales que se actualizan cada año, por favor, y en determinado momento pedir el grado de carbohidratos, el grado de azúcares que tienen los alimentos y poder hacer una dieta adecuada. En el tema de los hipertensos, evitar el consumo de alimentos que tengan larga vida, evitar el consumo de queso, por favor. Si van a comer queso, coman queso que esté preparado con una mínima cantidad de azúcar. Eviten los alimentos que contengan sodio, que es lo mismo que la sal, y evidentemente tomen mucha agua, por favor, para que este sodio que consumen ustedes se vaya diluyendo. En los pacientes con infección urinaria, practiquen este hábito que les he comentado en el programa de hoy, y van a ver que no va a volver esa infección urinaria más, y van a cuidar sus riñones y van a evitarse de una insuficiencia renal, que viene siendo una complicación por no ir al médico y por no tener un hábito adecuado. Muchas gracias por su atención.
Bueno, doctor, muchas gracias a usted por tener esa predisposición. Se queda conmigo conversando unos segundos más todavía. Sí. Amigos queridos, muchas gracias, seguidores de UNE Educativa, de nuestras plataformas sociales, de nuestros programas de UNE Educativa. Entre y dele like, comparta una y otra vez. Esta entrevista también puede serle útil a aquel familiar en el extranjero, a su misma familia, a tanta gente que con seguridad precisaba conocer sobre alimentos contraindicados en pacientes diabéticos, hipertensos. Hoy abordamos esta entrevista con el doctor Mario Farfán, docente de la Universidad Nacional Ecológica. Muchas gracias por la atención prestada. Permiso.